Hola experts, ¿es Bitcoin una cobertura contra la inflación? ¿Por qué a BTC no le ha ido bien el pico de inflación? El estatus de Bitcoin como cobertura de la inflación ha sido objeto de escrutinio en el mercado actual, pero los expertos señalan las excepcionales condiciones del mercado. El Bitcoin se ha proyectado como muchas cosas desde su creación en 2009. Sin embargo, los aspectos más comentados han sido la forma fungible de dinero futuro y una cobertura de inflación. El último ciclo de halving de Bitcoin, aquí dice que el Bitcoin está en 20.045, es un precio actualizado, 20.045 euros. Sabemos que el euro está muy parecido al dólar en este momento, entonces no es el mismo euro de hace un año o hace 6 meses. El euro ha bajado. Un evento de disminución de la recompensa en bloque que se produce aproximadamente cada 4 años. Ese es el halving. Coincidió con la pandemia del COVID-19, lo que solidificó la creencia de mucha gente que en la tecnología naciente como una verdadera cobertura contra la inflación y los desórdenes mundanos. Sin embargo, un año después, BTC ha perdido 75% de su capitalización bursátil y no muchos estarían de acuerdo con la teoría de la cobertura contra la inflación. Durante el ciclo alcista del año pasado, empresas como MicroStrategy, Tesla y muchas otras compañías públicas duplicaron el aspecto de la cobertura contra la inflación de Bitcoin, añadiendo Bitcoin en las tesorerías de sus empresas. MicroStrategy comenzó a comprar BTC cuando el precio de la criptomoneda más importante cotizaba por debajo de los USD 10.000 dólares estadounidenses, y continuó con sus compras hasta que el mercado alcanzó el máximo con un precio de Bitcoin cercano a 69.000 dólares. Así como no es exactamente igual como hizo Tesla, pero Tesla compró cuando estaba en 30.000 dólares, luego subió a 60.000, estaban como en 30.000 más o menos. Subió a 60.000 y después bajó. Cuando bajó, lo vendieron. La decisión parecía muy lucrativa al principio, ya que el precio de Bitcoin tocaba nuevos máximos cada mes, y muchos en la comunidad de la criptomoneda clamaban al CEO de MicroStrategy como el cruzado del caso de cobertura de inflación de Bitcoin. Sin embargo, el sentimiento de la comunidad cambió rápidamente con la llegada del mercado bajista, que no hizo más que empeorar con la disparada de la inflación causada por diversos problemas geopolíticos, como el caso de Ucrania y las subsiguientes crisis de suministro de alimentos y energía. En la actualidad, las tasas de inflación han alcanzado nuevos máximos en todo el mundo, y muchos países están luchando por evitar su recesión. El Bitcoin, como la mayoría de los demás activos, está luchando por seguir siendo una opción de inversión lucrativa, pero eso no significa necesariamente que haya fracasado por completo como cobertura contra la inflación, dicen algunos. Es decir, que el Bitcoin todavía tiene mucho que dar, porque en realidad la proyección del Bitcoin es que llegue a $1.000.000 en 2030. Parece mucho, pero muy probablemente, porque con la inflación de Estados Unidos el dólar va a bajar, y así no baje, igualmente el Bitcoin va a subir, y al Bitcoin subir el dólar baja. Va a subir porque viene un nuevo halving y el Bitcoin se va a popularizar mucho más. Ahorita muchos países como Rusia, como otros países, Nigeria, Salvador, Venezuela, están usando o van a usar Bitcoin. Grandes países, como el caso de Rusia, como estoy diciendo, y otros países como en Europa, en Estados Unidos lo usan. Entonces, los países que están sancionados, más que todos ellos, usan el Bitcoin para buscar la forma de evadir las sanciones. Y son muchos países sancionados, entonces es mucha población la que va a usar Bitcoin. Casper van der Loek,
CEO de la empresa de comercio cuantitativo de criptomonedas Musca Capital, cree que el BTC sigue siendo uno de los activos con mejor rendimiento a pesar de la recesión, pero depende de cómo se enmarque. Claro que ha bajado un 75%, sin embargo, si lo comparamos con el activo más fuerte que hay, si lo comparamos con divisas como la lira turca, muestra más fortaleza. Además, no es como otras coberturas, como el oro, que nunca ha sufrido una gran caída. Un factor que mucha gente olvida es que una cobertura contra la inflación es una especie de seguro, como los bienes inmuebles, mientras que el oro es difícil de almacenar y vender, ya que no es líquido. Bitcoin ofrece muchas ventajas que esos activos no tienen. El Bitcoin es fácil de vender, fácil de comprar. Se transacciona, es ahora fácil. Cuando empezó el Bitcoin no era tan fácil. Cuando empezó el Bitcoin era muy difícil comprar y vender Bitcoin. Y solo lo hacían en el mercado negro. Lo hacían, se usaba mucho por gente de los narcos y cosas así. Pero ahora lo están usando más que todo gente de todas partes del mundo. Como digo, los sancionados, la gente sancionada y todo eso, en la mayoría del mundo están así. Entonces, ese es el caso de que el Bitcoin se está usando bastante a nivel mundial y es fácil de transaccionar. Al hablar del papel de MicroStrategy, Vanderlook cree que la apuesta de la empresa de Fortune 500 ha tenido más que éxito cuando se trata de MicroStrategy, ya que no podemos conseguir un fondo cotizado en bolsa. ¿Cómo podemos crear un vehículo para que otros puedan especular con el precio del Bitcoin? Eso es lo que intenta MicroStrategy, lo que ha conseguido y lo ha conseguido. La idea de que el Bitcoin sea una cobertura contra los mercados financieros en dificultades se deriva de las propiedades inherentes a la criptomoneda superior, como una oferta fija de 21 millones de tokens con un control central de su política monetaria. Los defensores del Bitcoin creen que una oferta escasa sumada a la creciente aceptación en la corriente principal la convertiría finalmente en una mejor cobertura contra la inflación que el oro y otros activos seguros similares. Otros creen que el marco temporal también desempeñará un papel clave, dado que el Bitcoin es todavía una clase de activo incipiente en comparación con otros. Apenas acaba de nacer, el Bitcoin nació en el 2008. El factor tiempo es muy importante, porque mientras más pase el tiempo, más valor va a tener por esas características de que tiene 21 millones de tokens y cada vez es más usado por todo el mundo. Cada vez, por ejemplo, hace poco en Nigeria dijeron que van a hacer un convenio con Binance. Entonces el Bitcoin se va a potenciar en estos países. El fortalecimiento del dólar, la incierta posición del Bitcoin como cobertura frente a las condiciones del mercado podría atribuirse a varios factores, entre ellos varios macroeconómicos. La actual caída del mercado no se debe únicamente a la fragilidad del mercado financiero, de hecho, las condiciones del mercado han empeorado por varias crisis externas, como las actuales tensiones geopolíticas que a su vez han alimentado la inestabilidad financiera. Los expertos opinan que en tiempos de crisis geopolítica el dólar estadounidense se convierte en la principal cobertura contra la inflación. Martin Hirschbock, jefe de investigación de blockchain y criptomonedas de Uphold, dijo a Cointelegraph que ninguno de los activos ofrece actualmente una cobertura contra la inflación debido a la fortaleza del dólar. Todos pensábamos que el Bitcoin iba a ser una cobertura contra la inflación, pero resulta que en tiempos de guerra el refugio seguro sigue siendo el dólar estadounidense, que proyecta el poderío militar más que las redes informáticas descentralizadas como Bitcoin. Las criptomonedas se han visto perjudicadas por la fortaleza del dólar, así como la multitud de estafas
de phishing y hackeos que se han producido desde el principio del año. Añadió que la naturaleza verdaderamente descentralizada de Bitcoin disminuye su atractivo en tiempos de conflicto, ya que no está respaldada en por ningún gobierno. Así, las principales variables de preocupación son las guerras que hay en este momento en Ucrania, por ejemplo, y la perspectiva de la Fed sobre la inflación. Si se juntan ambas, veremos una continua fortaleza del dólar y a su vez una debilidad del Bitcoin. Sí, pero si un gobierno emite una criptomoneda y ese gobierno entra en conflicto con otro gobierno y ese gobierno pierde la guerra, entonces esa criptomoneda va al piso. Y si un gobierno entra en guerra con otro gobierno, así que la gane, va al piso también. Antes de ganarla, mientras esté en guerra, va al piso, porque los que están beligerando en cualquier parte del mundo, en cualquier guerra, vemos que bajan sus monedas. El que gana, su moneda sube, pero mientras esté en beligerancia, va a bajar la moneda. Otros expertos creen que las propiedades de cobertura de la inflación de Bitcoin deberían verse a largo plazo y no en un marco temporal actual. Puede parecer que Bitcoin no es una cobertura actualmente, pero si tomamos un marco temporal de 10 años, el Bitcoin ha superado sin duda la mayoría de los activos. Alex Tapscott, director general de la empresa de gestión de activos digitales Nine Point Partners, dijo a Cointelegraph que durante la actual crisis financiera, la mayoría de los activos estables y seguros han sufrido por igual. Eso es lo que digo. Añadió que el Bitcoin podría ser una cobertura contra la inflación a largo plazo y explicó: en periodos de tensión financiera extrema, el dólar estadounidense sube a expensas de todos los demás activos. Las inversiones más típicamente estables, como los bonos de gobierno, las acciones de primer orden e incluso el oro, han sufrido, y Bitcoin no ha sido una excepción. Sin embargo, Bitcoin sigue siendo una buena adición a un portafolio bien diversificado. Su correlación históricamente baja y su historial de rendimientos descomunales lo hacen adecuado para un enfoque de inversores a largo plazo. Bitcoin durante una década ha pasado por numerosos ciclos de subida y bajada, pero lo que ha permanecido constante es su crecimiento compuesto en términos de valor y como clase de activo. La criptomoneda más importante ha recorrido un largo camino desde ser considerada una burbuja de internet hasta convertirse en un activo de tesorería para las empresas de la lista Fortune 500. Sin embargo, el Bitcoin sigue siendo un activo relativamente joven. Bitcoin no es el único que ha caído. A medida que la inflación se dispara, la mayoría de los traders minoristas buscan activos de valor en lugar de un refugio seguro. Esta es una de las razones por las que la tradicional cobertura contra la inflación del oro e incluso Bitcoin se han vuelto menos atractivos. Nick Saponaro, CEO del proveedor de infraestructura de criptomonedas DB Labs, dijo a Cointelegraph que el Bitcoin seguirá siendo una cobertura contra los peligros de una cobertura económica centralizada y fallida. El Bitcoin se ha mantenido como el activo de mejor rendimiento durante más de una década, independientemente de su narrativa. Seguirá siendo de interés para las instituciones a gran escala y los inversores de la calle principal por igual. Sin embargo, además añadió que no es raro que las reservas de valor sufran un golpe al principio de una recesión con rebotes tardíos. Sin embargo, no me sorprendería ver que commodities como el oro y el Bitcoin se recuperen antes que la mayoría de los demás activos una vez que estemos inmersos en la recesión. Steven Lupka, director gerente de servicios de clientes privados de la gestora de activos de Bitcoin, Swan Bitcoin, explicó que la inflación de los precios al consumo impulsada por la escasez es mala para Bitcoin, así como para el oro.
Cuando Estados Unidos emprendió una enorme expansión monetaria, Bitcoin fue la clase de activos que mejor se comportó. Si compraste Bitcoin el día que se anunciaron los cheques de estímulo, todavía ha superado al SP500 en gran medida, incluso con la reciente caída de precios de hoy. Sin embargo, durante todo el año 2022 no hemos estado en una expansión monetaria, sino con una contracción monetaria. La base monetaria, tanto de la moneda como los activos, se ha contraído y las tasas de interés han subido frecuentemente. No hay más que ver cómo se ha comportado el oro. La cobertura de la inflación original ha bajado junto con todo lo demás a pesar del elevado IPC. Si un Estado crea más dinero fiduciario, la oferta monetaria aumentará. Como es evidente a lo largo de la historia, cuando circula más dinero, la capitalización del mercado de BTC a menudo aumenta, lo que indica que BTC actúa como una cobertura contra este tipo de inflación. En pocas palabras, la expansión de las monedas fiduciarias se acelera. También lo hace la capitalización de mercado de todos los bitcoins. Konstantin Anisimov, director de operaciones de ExchangeSex.io, le dijo a Cointelegraph que Bitcoin ayuda a protegerse contra ciertos tipos de inflación. Sin embargo, hay factores que impactan en los activos más allá de la inflación, explicó. Las raíces de la inflación de precios pueden estar incrustadas en el panorama geopolítico y el flujo de reflujo y el flujo y reflujo de la economía global. Estos son puntos de los que pocos activos están protegidos. El Bitcoin no es una excepción. Si bien Bitcoin puede ayudar a protegerse contra ciertos tipos de inflación, se requieren algunos matices para descifrar este sentimiento. El crecimiento de Bitcoin con cobertura de inflación ha sido significativo a largo plazo. Sin embargo, las condiciones macroeconómicas actuales han afectado a los mercados financieros en todas las clases de activos. No es solo el Bitcoin el que no ha podido mostrar resistencia contra la ardiente inflación. Incluso algunas de las clases de activos más fiables, como el oro y los bonos del Estado, no han podido ofrecer seguridad en el mercado actual. Así que experts, a seguir investigando sobre el Bitcoin, leyendo sobre las criptomonedas, que ese es el futuro de la economía mundial. Así que experts, denle like, comenten, suscríbanse, comparten y denle a la campanita para que les diga cuando publico un nuevo video. Nos vemos, experts.